¿Habla la Biblia sobre maldiciones generacionales? ¿Es correcto creer en el karma? ¿Siempre que alguien sufre es porque cometió algún pecado? ¿Qué fue enviado el Señor Jesús y a qué somos enviados nosotros los creyentes? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Introducción. Así como los profetas del Antiguo Testamento acompañaban sus palabras con acciones simbólicas, con esta señal el Señor Jesús demuestra con hechos que Él es la luz del mundo. La curación del ciego de nacimiento está relacionada con la del enfermo de Betesda y con el diálogo entre el Señor Jesús y Nicodemo. Veamos la relación con el enfermo de Betesda. Ambos estanques se contraponen. El de Betesda es símbolo de la ley y el de Siloé es símbolo de la salvación en Cristo. Las enfermedades de ambos representan la condición de la humanidad, especialmente por la multitud de enfermos en el pórtico de Betesda. La figura de la puerta de las ovejas en el estanque de Betesda es continuada en el capítulo 10 con el Señor Jesús como el buen pastor. Ambas señales sucedieron en un día de reposo. Ambas señales provocaron una reacción adversa entre los jerarcas judíos. La relación de la curación del ciego de nacimiento con el diálogo entre el Señor Jesús y Nicodemo es la siguiente. En ambos se menciona varias veces el verbo nacer, 10 veces con Nicodemo y 6 veces en el ciego de nacimiento. La señal del ciego de nacimiento conlleva el mensaje de que, habiendo vivido toda su vida en tinieblas, por la obra de Cristo y el lavamiento del Espíritu, ahora todo ciego espiritual puede ver la luz de la vida. Al pasar Jesús vio. Al igual que con el enfermo de Betesda, el Señor Jesús siempre es el que toma la iniciativa. Él ve la necesidad y no la ignora, porque Él es la luz del mundo y Señor de la vida. Una de las actividades del siervo de Jehová, del Mesías, es la apertura de ojos de los ciegos. Los ciegos normalmente se colocan en las vías públicas, aprovechando la mayor afluencia de personas a las cuales solicitar limosna. Y según el contexto, este ciego de nacimiento estaba en los alrededores del templo, implicando, como en el estanque de Betesda, una relación teológica entre la enfermedad y el templo judío. Ciego de nacimiento. Es relevante hacer notar que en el Antiguo Testamento no se da ningún caso de curación de un ciego de nacimiento, pero en un libro apócrifo judío se menciona la curación milagrosa de la ceguera del padre de Tobías, solo que no era ceguera de nacimiento. No obstante, fuera de Israel, muchos milagros, incluso el de dar vista a los ciegos, fueron adscritos a deidades como Esculapio y también a taumaturgos como Apolonio de Tania. Pero el apóstol Juan enfatiza que desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, enmarcando bien el portento. Así, el apóstol Juan enfatiza la importancia teológica que la ceguera es de nacimiento, lo que espiritualmente significa que todos, habiendo nacido en pecado, creemos que el pecado es normal. El enfermo de Betesda llevaba 38 años en esa condición, casi toda su vida, pero este ciego nunca había visto la luz. El enfermo de Betesda manejaba la esperanza en el agua del estanque, pero el ciego de nacimiento no tenía ninguna esperanza
esperanza de curación. Y esto lleva al tema del nuevo nacimiento, pues ver sin haberlo hecho nunca antes es como volver a nacer. Así, la obtención de la visión es equiparable a la iluminación del entendimiento. Ver la luz física y cómo ésta se refleja en las cosas es equivalente a la fe. De esta manera, la doctrina cristiana del nuevo nacimiento explica la ceguera espiritual causada por el carácter alienante de la ley mosaica en los judíos y del pecado en nosotros. Las narraciones de los estanques de Betesda y Siloé presentan la dimensión colectiva del pecado. Todos nacemos ciegos y cojos espiritualmente, y nadie camina bien ante Dios ni es receptivo a su luz. Este mismo significado se da también en las curaciones de 2 cojos de nacimiento realizadas en el nombre de Jesús por los apóstoles Pedro y Pablo. Rabí. Al referirse al Señor como Rabí y al preguntarle sobre el pecado del ciego de nacimiento, los discípulos del Señor indican que para este momento no han superado aún su mentalidad judaica. ¿Quién pecó? El judaísmo y muchísimos cristianos de hoy, entre las respuestas que dan a lo que se ha dado por llamar, entre comillas, el misterio del mal, colocan en primer lugar al pecado personal. Así, todo mal sufrido por cada cual resulta ser, según ellos, causado por el pecado individual, aun si fue cometido de manera inconsciente. El problema de esta postura es la generalización, pues no todos los males son causados por el pecado personal. Por ejemplo, el caso de Job. Hay quienes llevan este errado criterio más allá y dicen que se puede sufrir por el pecado cometido por los padres. Pero la Biblia claramente dice: los padres no morirán por los hijos, y el hijo no llevará el pecado del padre. Sin embargo, es tanta su dureza de corazón que a pesar de esta afirmación bíblica hay quienes insisten en que es la suma de todos los pecados personales la causa del mal que alguien sufre. Pero esto es creer en el karma hinduista. ¿Es correcto que un verdadero cristiano crea en el karma? No, nosotros estamos en las manos de Cristo y bajo la sombra del Altísimo, no bajo un impersonal universo que rige con la ley de causa y efecto. Tengamos cuidado con aquellos que predican sobre, entre comillas, el misterio del mal, pues no se basan en las escrituras, sino en las erradas nociones de retribución del hinduismo. La Biblia y la experiencia diaria demuestra que esta vida es tan injusta que no siempre al que hace mal necesariamente le va mal, o viceversa. Entonces, el judaísmo dice aquí que la retribución al pecado no es que sea el karma, sino que el conocimiento de Dios castiga nuestras acciones al estar pendiente de nosotros. Según el judaísmo, el castigo es el método de Dios para expiar nuestros pecados y ayudarnos a cumplir los mandamientos. Y a esto le llaman castigo de amor. Pero nosotros ya sabemos que nada de lo que hagamos nos justifica delante de Dios. No somos salvos por obras. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Por cierto, para el judaísmo cumplir la ley de Dios es una obligación por la cual no hay recompensa, pues en este mundo nada retribuye completamente una buena acción. Toda recompensa será posible solo en el mundo venidero. Dice también el judaísmo que el objetivo principal del castigo de amor es que, a pesar de todos los males venidos como castigo, estos no impiden el estudio de la Torá, por lo que el caso de este hombre nacido ciego, según el judaísmo, no fue castigo de amor, sino una maldición, pues le era imposible estudiar la Torá por sí mismo. Por esto, más adelante, los adversarios del Señor afirmaron que nació ciego, porque nació del todo
en pecado. Ciertamente la Biblia dice que Jehová al que ama castiga, pero también dice que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto significa que la imagen de Dios echando rayos de manera compulsiva por cada pecado de cada persona es incorrecta. La Biblia dice que Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Por tanto, el castigo es su último recurso. Él nos exhorta primero a apartarnos de iniquidad, a hacer el bien, a buscar la paz y seguir. Veamos ahora otro aspecto de la pregunta de los discípulos. ¿Pecó este para haber nacido ciego? ¿Están considerando los discípulos la posibilidad de acciones pecaminosas de un feto? Resulta que un sector del judaísmo aún hoy cree en la reencarnación y lastimosamente lo racionalizan usando la expresión de Rebeca sobre la lucha entre Esaú y Jacob en su vientre. Esto prueba que no todo el pensamiento judío es correcto. Y esto es dicho para todo cristiano que anda buscando raíces hebreas en todo lo que concierne a su fe. Se debe tener cuidado. No pecó este ni sus padres. El Señor Jesús no niega que el pecado personal sea causa del mal. De hecho, al enfermo de Betesda el Señor le advirtió: no peques más. El Señor Jesús tampoco señala que el estar libre de calamidades significa ausencia de pecado, sino que dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero aquí el Señor Jesús no atribuye la ceguera de aquel hombre ni a un pecado personal ni a uno generacional. El Señor dice que todos los males son resultado de la situación de pecado en que nace toda persona desde Adán, un estado del que Dios nos quiere liberar. La humanidad entera se encuentra en medio de un ambiente de pecado y este entorno trasciende la mera responsabilidad personal. Nadie está libre. Todos estamos expuestos a accidentes, a enfermedades, a la delincuencia, a crisis económicas, a la guerra, etc. De esta manera, el ciego de nacimiento es símbolo de la condición humana y tras su sanación pasa a ser tipo de la iglesia. Abramos un paréntesis para hablar un poco de las supuestas maldiciones generacionales. El neopentecostalismo erróneamente habla de los pecados acumulados de los antepasados. Según ellos, somos víctimas de esos pecados, que de estos pecados Dios nos culpa también y que por estos Satanás obtiene derecho legal sobre las personas, incluso sobre los creyentes. Uno de los orígenes de esta creencia es el satanismo. Muchos que han salido del ocultismo, creyendo todavía que ciertos conceptos esotéricos son verdad, aplican esas doctrinas de demonios a las enseñanzas bíblicas, pervirtiendo el evangelio, olvidando que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Instan a los creyentes a hacer oraciones y ritos por estos supuestos pecados generacionales. Y los creyentes, incluso líderes y pastores, caen en este error por no escudriñar las escrituras y piensan que la salvación obtenida mediante la fe en Cristo es insuficiente. Pero no hay necesidad de hacer un procedimiento adicional para romper las ataduras que supuestamente mantienen a las personas cautivas al pecado de sus antepasados. El Señor fue hecho por nosotros maldición para librarnos de toda maldición. Estos rituales y ceremonias son un añadido a las escrituras. No participemos de este engaño. Analicemos algunos de los principales argumentos de esta doctrina de demonios. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Este versículo no menciona la palabra maldición, solo dice que la maldad conlleva consecuencias hasta la tercera y cuarta generación, pero la generación de los malvados. Porque para los justos Dios da beneficios hasta 1000 generaciones. Dios no desea la muerte del pecador e interviene recortando la influencia del mal en sus descendientes, y dice que para esto Dios se adelanta a los hechos visitando, es decir, buscando a los padres rebeldes en sus malas acciones para corregirles con el fin de evitar el mal a sus hijos o para cortar en ellos la cadena de males. Pero estos mal, obesidad, cigarrillo, promiscuidad sexual, alcoholismo, depresión, delincuencia, etc., son resultado del repetir los malos patrones de conducta entre abuelos, padres, hijos y nietos. Todo patrón de conducta es una afinidad mutua que nos condiciona y nos condena a repetir los patrones viciosos de la misma forma en que igualmente repetimos también las buenas costumbres. Por tanto, es una influencia social, no una maldición generacional. Es resultado de un acomodamiento social y familiar a la mala conducta y a las malas costumbres. Dios no puede negarse a sí mismo. Él dijo que el Hijo no llevaría el castigo del Padre, sino que cada cual dará cuenta de sí. Por tanto, se contradiría si visitara rencorosamente a los hijos de hasta la cuarta generación para responsabilizarles por la mala conducta de sus padres. Este no es su estilo. Un segundo argumento de esta falsa doctrina es que los malos patrones de conducta se heredan y hay que cortar esta cadena de mal. Por el contrario, la Biblia y la vida real dicen que hay personas justas con hijos impíos y que hay hombres inicuos con hijos sabios. Por tanto, ni el pecado ni la santidad son hereditarios. La maldad o la santidad de los padres no son adquiridas genéticamente ni imputadas legalmente mediante herencia. La mala o buena conducta es adquirida por aprendizaje. Nadie nace idólatra o fornicario, honesto o disciplinado, sino que lo aprende mediante el ejemplo o por instrucción precisa. Incluso una persona puede por voluntad propia dejar de ser o de hacer algo. Por cierto, ser pobre no es pecado, ni la pobreza es un defecto heredado. La riqueza tampoco es señal de santidad, menos de salvación. Una tercera afirmación de esta mentira infiltrada en la iglesia es que todos los males familiares se deben a una maldición generacional. El concepto pagano de maldición es completamente diferente al concepto bíblico. El concepto pagano tiene que ver con males efectuados por demonios invocados en rituales de hechizos. El concepto bíblico de maldición no está relacionado a conjuros mágicos, pues esta práctica está prohibida por Dios. En la Biblia, la maldición es el anuncio de los efectos de la desobediencia. Por ejemplo, Dios le informó a Adán y Abel lo que les ocurriría tras haber escogido desobedecerle. No fue un decreto contra ellos, solo la descripción del tipo de vida que escogieron, y este anuncio o descripción la Biblia le llama maldición. De la misma manera, cuando el profeta Noé maldijo a Cam en su hijo Canaán, solo le anticipó el tortuoso futuro que él le deparaba a sus descendientes, pero no como maldición generacional, sino como resultado del mal ejemplo
ejemplo y de su mal proceder. Así como Cam, muchos hay que aún bajo advertencia no se arrepienten ni cambian su forma de vida. Esta doctrina engañosa también dice que es necesario un rito especial para liberarse de la maldición generacional. Solamente en los cultos satánicos hay ceremonias especiales con elementos materiales. Supongamos que en un acto ocultista unos padres consagraron a sus hijos al diablo. Es lógico creer que un rito satánico libera de otro rito satánico. El Señor Jesús dijo que si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esto evidencia lo pagano de la doctrina de las maldiciones generacionales. Es innegable la manipulación y el engaño del diablo sobre estas personas que enseñan y practican esto. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Con su muerte, Él nos liberó de toda maldición. Él fue hecho maldición por y en vez de nosotros. Por tanto, solamente necesitamos recibir a Cristo, creer en Él y perfeccionarnos en el amor de Dios para ser hijos de Dios y ya no ser esclavos del temor. Un quinto argumento de esta doctrina pagana es que Satanás tiene derechos legales sobre las personas. La única persona que puede reclamar derechos legales sobre todos nosotros, creyentes o no, es Jesucristo, a causa de ser Él el heredero hijo de Dios y por ser Él nuestro creador. Es cierto que el diablo, a través de pactos leoninos que familiares o amigos han hecho con Él, busca tomar dominio sobre las personas, pero esto es un acto de usurpación porque Satanás de ningún modo puede reclamar derechos legales sobre las personas, menos sobre los creyentes en Cristo Jesús. En el siglo II después de Cristo, un tal Orígenes enseñaba falsamente que el Señor Jesús murió para pagarle al diablo el precio de nuestro rescate. Esto lo enseñan hoy los adventistas, con una variante en su doctrina sobre Azazel, haciendo del diablo un colaborador necesario en nuestra salvación o un coautor de ella. Quienes enseñan esta doctrina del rescate pagado a Satanás y la de los derechos legales del diablo demuestran un grave desconocimiento sobre la necesidad de la muerte de Cristo. Y creer que Satanás tiene derechos sobre los creyentes es negar que el Señor Jesucristo nos ha libertado y es no creer que el Señor nos ha dado autoridad sobre el diablo y los demonios. Necesitamos tomar conciencia del señorío de Cristo y de corazón creer y confesar que Jesucristo es el Señor y que Él ha resucitado de entre los muertos. Él ha atado al hombre fuerte, al diablo. Él ha echado fuera al príncipe de este mundo. Satanás cae como un rayo cuando los creyentes predicamos. Las puertas del Hades no permanecen contra los creyentes. Otra mentira de esta falsa doctrina es que la ceremonia ritual de pactos económicos, declaraciones y renuncias aleja al diablo de los creyentes. Si de corazón hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor, el diablo queda fuera totalmente de nuestras vidas. No hay comunión ninguna entre Cristo y Belial. No se puede servir a dos señores. Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Él mora en nosotros, no hay espíritu inmundo que necesite ser expulsado. Simplemente apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para que el diablo no nos toque, simplemente debemos nacer de Dios y permanecer en Cristo y en su palabra. El Señor Jesús dice que es necesario que vengan los tropiezos y que ante esto debemos llenarnos del Espíritu, velar y orar. La palabra de Dios ha sido escrita para que no pequemos. Pero si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
Quien piense que puede comprar el favor, el poder y la protección de Dios mediante pactos económicos, todavía está en prisión de maldad y comete el pecado de simonía. Por último, esta perniciosa doctrina dice que se necesita una ceremonia ritual para desatar bendición. En esta doctrina de las maldiciones generacionales, el arrepentimiento no existe. Solo rituales que huelen a brujería para sacudirse los demonios y para atraer prosperidad. Echarle la culpa al diablo de todo lo malo que nos pase es negar la responsabilidad personal por nuestras propias faltas y pecados. Es hacernos víctimas de las circunstancias, de nuestros padres, del ambiente, de la genética, de la sociedad, de la tecnología. Todo tiene la culpa menos nosotros. Como creyentes necesitamos reconocer que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Achacarle todo al diablo no nos justifica ante Dios, quien no da por inocente al culpable. Independientemente del demonio, Adán y Eva pecaron delante de Dios y no fueron absueltos de su cuota de responsabilidad personal. Así que el verdadero problema no es el diablo, sino la enemistad entre Dios y nosotros. Y solamente Cristo nos reconcilia con Dios mediante el arrepentimiento. Una vez en la gracia de Cristo, ningún demonio ni nada más nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si permanecemos en Él y en su palabra. Cerremos el paréntesis sobre esta perniciosa doctrina y comentemos la última afirmación del Señor Jesucristo en el pasaje que estamos tratando, para que las obras de Dios se manifiesten. El punto de vista del Señor Jesús sobre las cosas malas que nos pasan es positivo. Todo lo malo, incluida la muerte, es una oportunidad para que Dios se manifieste y sea glorificado. Es una oportunidad para crecer en las virtudes de Dios. Es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Respecto a las obras de Dios que deben ser manifestadas, sobre las cuales los maestros judíos se escandalizaban, el Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La obra que realiza el Señor Jesús es la que el Padre le envió a hacer. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Ha venido a deshacer las obras del diablo y a liberar a todos los oprimidos por el diablo. Se percibe desde ya la importancia del significado del nombre Siloé, enviado. Y así como el Padre le ha enviado, Él nos envía a nosotros. Por tanto, sobre nosotros pesa la misma obligación de hacer realidad la obra de Dios.